usted que la gente, además de que de los fallos que se han venido dando, le valoran que usted nunca huyó del país, que usted no se fue? Yo creo que dentro de todo me reconocen el haber siempre enfrentado las cosas y bueno, yo he sostenido una versión desde el primer día hasta hoy, no le he cambiado nunca. Es decir, la verdad no se cambia. Yo creo que la gente ha apreciado eso, lo mismo ha apreciado en el caso de don Miguel Ángel Rodríguez, que también ha terminado absuelto también en lo penal. Dijéramos, yo terminé ahora absuelto en lo civil, que demuestra que lo penal estuvo mal y que inclusive eso va a caerse, pero se caerá hasta que venga el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso suyo se dio, pero en el caso de don Miguel Ángel fue todavía más bochornoso el circo mediático que se hizo alrededor de... Mire, fue igual, igual. La única, porque igual nos metieron en la misma perrera y nos llevaron, nos hicieron todo. La única diferencia es que a Miguel lo filmaron en el momento de la detención y mientras iba bajando la escalera a la perrera. A mí no me pudieron filmar en ese momento porque me metieron por un elevador del Poder Judicial y me pasaron a las celdas y de allá a la perrera y no pudieron filmarlo. Pero esa fue la única diferencia. Todo lo demás fue igualito, el circo que montaron. Pero incluso, bueno, los periodistas sabemos que hubo, en el caso de Miguel Ángel, casi que los formó la fiscalía para que pudieran tomar las mejores imágenes y las mejores fotos. Así pareciera, con complicidad del gobierno de Pacheco, que evidentemente estaba feliz de lo que estaba ocurriendo contra nosotros dos, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, en el caso mío, bueno, ustedes saben que yo no lo apoyé, que yo fui muy claro señalando lo que para mí era una irresponsabilidad haber llevado al Pacheco de candidato a la presidencia y que después lo eligieran presidente. Para mí no tenía las condiciones para hacerlo, creo que fue un desastre su gobierno, o su actuación como presidente, que tuvo varias gente muy buena en muchos lugares, en muchos ministerios y presidencias ejecutivas. Él me tenía el resentimiento de no haberlo apoyado. Si ustedes recuerdan la historia, yo he apoyado a Rodolfo Méndez Mata en la Convención Interna de la Unidad y posteriormente no participé en la campaña. Y me imagino que el odio de don Abel por don Miguel Ángel, que sí fue un partidario de él, sí lo ayudó en todo momento, fue por el hecho de que probablemente quería quedarse como el líder único del Partido Unidad, habiendo acabado ya con nosotros dos, ¿verdad? Pero lo cierto es que fue muy complaciente. Digamos, yo de presidente, con el respeto a la independencia de poderes, si le hubiera señalado al Poder Judicial las barbaridades que se están cometiendo, ¿verdad? Es decir, contra 12 jefes de Estado del país. ¿Cómo es su relación con don Luis Fishman? Yo voy a ser presidente de una vez. Miren, tengo mucho rato de no conversar con él. Es decir, prácticamente yo le diría no tenemos relación, ni buena ni mala. ¿Con otros dirigentes de la Unidad Social Cristiana? No, dirigentes de la unidad no tenemos, que ahora son gente nueva, diferente, que más bien nos echaron a muchísimos de nosotros. No tengo relación con ninguno. Pero sigue con grandes amigos de la Unidad Social Cristiana. Don Jorge Rodríguez, él se reconoce. Jorge Rodríguez le tengo mucho cariño personal, amigos personales, alguna Humberto gente. Vargas también se reconoce. Tengo años de no, prácticamente 2 años de no hablar con don Humberto. Con Jorge Rodríguez y converso de vez en cuando. ¿Quiénes son mariachis todavía en la Unidad? Pues no sé quiénes sean mariachis allá, porque para mí la gran mayoría de los mariachis estamos en nuestro partido original, que es el republicano, ¿no? Ahí es donde estamos la gran mayoría de los mariachis. Recordemos que la unidad se conformó de 4 partidos. El Partido Republicano,
que éramos los calderonistas, el partido Renovación Democrática, que fue el que fundó don Rodrigo Carazo, el partido Unión Popular, que era un partido más de centro derecha, que fundó don José Joaquín Trejos, don Cristian Tattenbach, don Guillermo Malabasi en su momento, y el Partido Demócrata Cristiano. Al irnos los republicanos, pues la gran mayoría de los mariachis no salimos. Es decir, quedan otros sectores respetables, simplemente es un pensamiento que no compartimos. Yo no comparto un pensamiento más de derecha. Es decir, yo he estado en la política por las luchas sociales y las grandes luchas sociales que precisamente los republicanos somos los que hemos dado desde 1940 a la fecha, ¿no? Esta ola de la prensa y de un sector de la política hacia la corrupción hace ver al Partido Unidad Social Cristiana y al Partido de Liberación Nacional como los grandes responsables de la corrupción en este país, muchas veces ignorando lo bueno que pueden haber hecho. Para usted, ¿qué es lo bueno que ha hecho Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana? Para mí los dos, sí, bueno, no hablemos de la Unidad Social Cristiana, hablemos de los social cristianos, porque sí, de los allí estuvimos los republicanos presentes. Mire, primero creo que la defensa del Estado Social de Derecho, que tanto Liberación Nacional como los social cristianos hemos dado, desde la Fundación de Liberación Nacional y nosotros todavía antes, desde que mi padre da la gran reforma social, ha sido grandioso para este país, porque esto es lo que nos ha permitido la paz social que vivimos. Es decir, y al hablar del Estado Social de Derecho tenemos que hablar de toda la obra social calderonista en este país y de toda la obra social liberacionista en este país, que ha sido, y que podríamos ir punto por punto con toda calma, cómo ha surgido un consenso entre las dos agrupaciones para apoyar precisamente todo lo que fue el fortalecimiento del Estado Social de Derecho en este país. Para mí eso es lo más grandioso que pudo hacer tanto los social cristianos como Liberación Nacional. ¿En una balanza qué pesa más, lo positivo o lo negativo que han heredado esos partidos? No, tiene que pesar más lo positivo. Es decir, para la historia tiene que pesar más lo positivo. El que haya habido algunos actos de corrupción de algunos, de un lado y de otro, no puede traer abajo una obra grandiosa como la que han hecho ambos partidos a través de 76 años de historia democrática. Ya vamos hacia adelante con el tema del republicano calderonista. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, ¿les fue bien en las elecciones municipales? Bueno, yo creo que para haber empezado sin que nos conocieran, sin un 5, quedar de cuartos a nivel nacional, habiéndole ganado a partidos como el Frente Amplio, que tiene 9 diputados, o como el Movimiento Libertario, que eligió 4, pues es un buen paso, ¿no? Sin que todavía nos conocieran. Ahora yo creo que el punto más fuerte que tenemos es un gran candidato, un candidato muy popular, un hombre comprometido con las luchas sociales de nuestro pueblo, y creo que eso es lo que nos va a permitir ir a la segunda ronda, porque yo veo muy claro, estas elecciones vamos a segunda ronda, entre Liberación Nacional y esperamos ser nosotros los otros que vayamos a la segunda ronda con el doctor Hernández. El doctor Hernández es una persona, usted lo dice, querida, que normalmente en los índices de encuestas siempre anda con un apoyo considerable, de un 15% o tal vez más, pero que lo vean como inestable, lo ven como todavía se recuerda el tema de las renuncias. La renuncia. La verdad es que el doctor fue echado, bueno. Y el doctor lo ha explicado muy claramente que él no se iba a prestar a los chantajes que le estaba haciendo el comité ejecutivo, la nueva dirigencia de la unidad, y que por eso él se fue, y fue muy contundente, ¿verdad? Yo creo que la gente no lo puede juzgar por un acto en su vida, sino por toda su vida.
y toda su vida ha demostrado una gran estabilidad, ha demostrado pues, tener una vida ejemplar en todo aspecto y sobre todo una gran lucha social, comprometido verdaderamente. Yo decía el día de su elección que lo que más me agradaba a mí era que lo veía como un hombre comprometido de corazón a la lucha social. Esa es la razón de ser, por lo menos de nosotros, los republicanos calderonistas. Algunos lo han comparado con Abel Pacheco. No, no, absolutamente nada. Nada que ver. Tan diferente el psiquiátrico como el hospital de niños. Digo, muy diferente. Sí. ¿Qué expectativa tiene? Bueno, llegar a la segunda ronda, Segunda diputados. ronda y ganar la segunda ronda. ¿Y diputados? Bueno, obviamente si llegamos a segunda ronda es porque vamos a tener un número muy importante de diputados. La campaña hay que hacerla, no solo apoyando al presidente, sino pidiendo el voto para los diputados. Es fundamental, ¿verdad? No veo que nadie pueda llegar a tener mayoría absoluta. Por lo tanto, va a haber que hacer mucha negociación, mucha conversación. El país lo va a requerir, ¿verdad? ¿Doña Gloria va a tener una participación activa electoral? No va a ser candidata a nada. Ella ya fue, hizo un gran papel. Yo me siento orgullosísimo del trabajo que ella hizo como diputada. Ya los nietos la quieren aquí y yo también quiero a mi compañera aquí tranquilos. Ella creo que ha cumplido, ella sigue trabajando de gratis para este país, ad honorem, en el Museo de los Niños. Ha vuelto a retomar otra vez su acción como la fundadora del museo y viene haciendo un gran trabajo. Ustedes van hoy en día al Museo de los Niños, se encuentran un sinnúmero de cosas nuevas y de actividades maravillosas y ella sigue yendo a ayudar ahí y a trabajar. Y repito, gratuitamente, ¿verdad? Porque nunca he recibido... La única vez, Gloria es una mujer que tiene en Costa Rica 44 años. Ha trabajado 40 años de voluntaria y solo 4 años ha recibido un salario cuando fue diputada, que se lo ganó muy bien ganado, dicho sea de paso, ¿no? Es decir, ella sigue ayudando y cooperando, ¿verdad? ¿Veremos algún Calderón más adelante en política? ¿Cómo están sus hijos? Mire, veo difícil lo de mis hijos, porque ellos ¿Sus hijos y sus escogieron... hijas? Mis hijos, por eso primero hablé de los hijos, por estar fuera. El mayor tiene 24 años de vivir fuera de Costa Rica. Se hizo ya ciudadano americano, casado con americana, con hijos americanos. El menor también se casó con americana, tiene muchos años de estar fuera. Están esperando su primer hijo, gracias a Dios. Será americano si Dios lo permite. Han tomado el camino empresarial, han sido muy exitosos. Mis hijas son las que están aquí en Costa Rica. La mayor, pues a todos les llama la atención de alguna manera la política, porque han vivido en ella, ¿no? La mayor tiene mucha vena política, sin embargo, bueno, es una madre de 3 pequeños que tiene que estarse dedicando mucho a ellos, que además trabajan en sus proyectos fotográficos, es colega de ustedes, periodista, y bueno, todavía no ha tomado una decisión, pero tal vez alguna de las hijas ingrese el día de mañana en la política, no sabemos. No para estas elecciones. Para esta no lo ve usted. Como... No lo veo para estas elecciones, para el 2018 no lo veo, porque están ocupadas en otras cosas, pero no sabemos a futuro. ¿Le gustaría? Pues depende la vocación que tengan. Si tienen, por ejemplo, mi padre me escribió una vez una carta muy linda en el año 62 y me decía que me recomendaba no meterme en política, pero que me recomendaba y me pedía que siempre estuviera pendiente de la problemática de mi país y ayudar al país cuando sea necesario. Y le digo, no sé si ellos tengan la vocación. Si tienen la vocación, pues bienvenidos al mundo de la política. Si no, pues que no se metan en política, pero que
aspirando a algo directamente a ellos, pero que siempre ayuden a su patria, por supuesto, y estén pendientes de la problemática de su país. ¿Por qué no siguió el consejo del doctor Calderón Guardia? Bueno, porque sentí mucha vocación política. Sin embargo, quiero decirle que en vida de él todavía, años más tarde, le hablé del año 62, tal vez en ese momento él estaba muy golpeado porque acababa de perder las elecciones contra don Francisco Ehrlich. Años más tarde, él me vio meterme en política, me vio asumir en el año 69 la presidencia del Directorio Nacional de la Juventud del Partido. Lo acompañé a algunas plazas públicas, di algunos discursos a la par de él, y lo vi con una cara alegre y contento en esos momentos, 7 años después de esta carta que le menciono. Sin embargo, bueno, era mi vocación. Yo creo que él me hubiera apoyado al ver que realmente era mi deseo y mi vocación de participar en la vida política nacional. Todo lo que le ha pasado en los últimos 9 años y lo que vivió en política, ¿seguiría el consejo No sé. si tuviera la oportunidad? Bueno, no, yo hubiera entrado en política siempre. Creo que el haber pasado por la presidencia y el haber podido terminar una presidencia dejando a Costa Rica, repito, en el primer lugar de desarrollo humano de América Latina, con los niveles de pobreza más bajos de nuestra historia, con un crecimiento económico tan grande como el que se dio y con un cambio económico que hicimos en el gobierno, donde fue ya la inserción de Costa Rica en la economía mundial, haber dejado el bono gratuito de vivienda que ha favorecido a 350,000 familias costarricenses, no lo hubiera dejado a un lado eso. Pero ahora lo vamos a ver en campaña en el 2018, activa. Sí, como no, estoy Ya está. estoy activo y por supuesto apoyando al elector y apoyando a los futuros diputados una vez que el partido los elija en los próximos meses y bueno, feliz de estar con la bandera original, con la bandera de la lucha social, que esa es la bandera que nunca debemos olvidar los que tenemos metido aquí el calderonismo en el fondo del alma. Tuvieron una alcaldía municipal y algunas que 25 quedaron, regidores. sí, algunos quedaron en Carrillo, en Guanacaste, tenían un muy buen candidato también. Muy buen candidato. En Esparza tuvimos una buena votación, en Upala tuvimos una buena votación, en Tarrazú tuvimos... Sí, en muchos lugares que se pudo hacer un poco más de publicidad. La de Coronado fue, bueno, eso fue arrasó Sí. el movimiento con un candidato maravilloso. Un detalle que no es menor y que usted lo dice, quedaron de cuartos por encima de un partido como el Frente Amplio, por ejemplo. Así es. Eso no es cosa menor, ¿verdad? No es cosa menor, por eso le digo, es decir, sin dinero, sin que nos conocieran todavía, hay muchísima gente. Recordemos que el calderonismo está muy metido fundamentalmente en sectores muy humildes, que todavía no entienden la diferencia, que todavía no saben. Si hay gente que me escribe incluso hasta por las redes sociales y me dicen que se puede ser el candidato de la unidad. Es decir, o el otro día aquí me encontré un hombre humilde que jardinea en la zona, hablándome de que él iba a votar por el señor Ortiz. Yo le dije, bueno, yo estoy con el doctor Hernández. Dice, pero es lo mismo, estamos todos en la unidad. Y le digo, pues no, aquí hay una gran diferencia. O sea, todavía, pobrecitos, es decir, la gente no entiende todavía, mucha gente no entiende, y esto, obviamente, con la publicidad masiva, pues la gente llegará a comprender a dónde está el calderonismo. ¿Va a jugar un papel más importante su imagen ahora después de estas resoluciones? Bueno, yo creo que estas resoluciones lo que nos dan a todos es una gran tranquilidad y moral, ¿verdad? Es decir, ya hay 2 fallos de 2 tribunales superiores penales de este país contundentes, es decir, que podemos tranquilamente sacar la cara, ¿verdad? Ya por último, el actual gobierno,
una valoración, don Rafael Ángel. ¿Cómo ve usted el Bueno, gobierno? mire, siempre me gusta esperarme al final evidentemente ha faltado experiencia. Es muy importante la experiencia en esto, tanto del presidente como del equipo de gobierno. Les ha faltado más experiencia, conjuntarse. Una de las cosas en que yo estoy empeñado y estoy ayudando mucho al Partido Republicano y al doctor es precisamente ir armando los equipos en cada una de las áreas con todo el tiempo del mundo. Tenemos en este momento 22 equipos de estudio que ya terminaron su trabajo preliminar en 22 áreas diferentes y donde le entregamos el próximo último sábado de noviembre al doctor. Se le va a hacer entrega formal en un seminario de un día entero de los 11 primeros proyectos y una semana después los otros 11 para que ya él se reúna individualmente con los equipos y entren a discutir. Él obviamente como el candidato y el próximo presidente es el último en dar la palabra como tiene que ser, pero para ir ya discutiendo con los equipos, porque el equipo él tiene que irlo preparando desde ahora, sus diversos equipos en las diversas áreas, para irlo conjuntando. Esto es como una gran selección, es un equipo. Yo tuve la dicha de tener muchos años y que perdí el 86, y digo la dicha porque eso me permitió todavía armar mejor el equipo para el 90, conjuntarlo mejor y llegar el 8 de mayo del 90 sabiendo hacia dónde íbamos. Pero, la gente ya no va a creer mucho en el equipo si no le dicen cuáles son los jugadores, porque bueno, Guillermo habló del mejor equipo casi toda la campaña y no nunca mencionó un nombre, es que no mencionó ni un solo nombre. Creo que la gente va a ser más cuidadosa en eso. ¿Ustedes mencionarían nombres de ese equipo? Bueno, eso en esto hay que preguntárselo a quién va a ser el presidente. Tiene que hablar ya con él. Pero en su opinión deberían mencionarse los nombres. Sí, yo creo que para las diversas áreas y cuando él vaya a discusión a los diversos sectores de la población, debe llevar las personas que en principio integrarían su equipo. Por ejemplo, yo no lo veo yendo a la Cámara de Agricultura sin el equipo que lo va a acompañar en el sector agropecuario o parte de él, o no lo veo yendo a la Cámara de Comercio sin no llevar aparte del equipo económico con el cual gobernaría, ¿me entiendes? A los diversos. Entonces hay que ir enseñando con quién gobernaría uno. Así lo hice yo, ¿verdad? Es decir, y bueno, gracias a Dios fue muy exitoso. El doctor lo empezó a hacer cuando ya era candidato de la unidad en aquel entonces. Me acuerdo que, por ejemplo, fue al Congreso de la SEC y llevó a la gente que lo acompañaría en el campo de la educación. Es decir, eso es importante hacerlo. ¿Cuál considera usted que son los retos políticos que tienen, digamos, todos los que quieren de alguna forma ayudar al país a solucionar los problemas y que pareciera que a veces la política que se vivía en los años 80, 90 han cambiado mucho, hay muchos factores nuevos, están las redes sociales, la composición del electorado es diferente y hay unos retos adicionales que hacen más difícil esa labor de ciudad lo que quiere ayudar? Mire, yo siento, primero, en el país se ha metido de que no debe haber políticos en las decisiones políticas, lo cual me parece un absurdo. Un equipo tiene que armarse con políticos y con técnicos, mezclados. El criterio político es fundamental en esto. Las negociaciones que se lleven a cabo entre los sectores políticos y las conversaciones son básicas. O sea, mire, yo de presidente pasaba conversando con la Fracción de Liberación Nacional todo el tiempo. Pasaba conversando con don José María Figueres. Además, nos reuníamos a desayunar en casa de una persona que para mí fue sumamente querida, que en aquel tiempo era el suegro de don José María, que era don Fernando Alman.
y nos reuníamos en privado. Es decir, y conversábamos sobre los problemas nacionales y ponernos de acuerdo sobre ellos. Y cuando yo fui oposición, permanentemente conversé con don Luis Alberto Monge, después en el gobierno de don Oscar Arias, mucho con su hermano Rodrigo, en el gobierno de don José María Figueres, después de un año de que él cometió el error de romper los vínculos con la oposición, al año se dio cuenta que eso no podía ser y que tenía que conversar con la oposición, y así ha sido siempre. O sea, es vital para el país que los diversos sectores políticos conversen entre sí. Usted ve en Estados Unidos a los demócratas y los republicanos reunirse, ponerse de acuerdo. En Inglaterra usted ve a los liberales y a los conservadores, o usted ve a los socialdemócratas y a los socialcristianos en Alemania, o ahora mismo se cayó el líder del PSOE en España por no ponerse de acuerdo precisamente con el Partido Popular. O sea, las conversaciones se tienen que dar, y el ponerse de acuerdo en los temas fundamentales. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos a mi juicio? Bueno, tenemos un problema fiscal muy serio que tiene que ser resuelto en este país. Siento que otro punto fundamental para mí es la educación. Es decir, es vital, no podemos seguir teniendo esta brecha que cada día se nos abre más entre la educación pública y la educación privada. Es muy grave, porque eso nos va a dar una brecha social todavía mayor. Y aquí tenemos que hacer una inversión importante en educación para garantizarle a la nueva generación no solamente su mejor preparación, sino que tengan al alcance de ellos todos los avances científicos y tecnológicos. Es decir, es indispensable que todos los chiquitos tengan acceso a sus computadoras, al internet, a lo que está ocurriendo en el mundo. No solamente los niños de familias acomodadas o de familias de clase media, todos. En fin, hay retos importantes. Ahora, otro reto que tenemos es salvar la seguridad social en este país. Dios guarde, se nos caiga la caja costarricense del Seguro Social. Sería gravísimo para Costa Rica. Es decir, pero todos esos retos tiene que haber un acuerdo entre el gobierno y los sectores de oposición que estén dispuestos a conversar y llegar a acuerdos. Dentro de esos temas y los retos, mucho se ha dicho del empleo público, como parte de la crisis fiscal también. ¿Cuál es su opinión sobre el empleo público? Aquí mi opinión muy personal, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener claro que tenemos una constitución que no nos podemos saltar. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que los derechos adquiridos no pueden ser tocados. Y que lo que haya que hacer, que hay que hacerlo de aquí en adelante, para los futuros empleados públicos. Cualquier cosa, cualquier modificación que requiramos, tiene que ser de aquí en adelante. No afectar los derechos adquiridos, porque sería inconstitucional, nada ganaríamos con eso. Tenemos además una sala constitucional que daría fallos contundentes en ese sentido.